Bueno, hola estudiantes de quinto. La idea de este video es poder ayudarles un poco la concreción del primer trabajo práctico y bueno, decidimos hacerlo en base a las interacciones que tuvimos con ustedes, donde percibimos que no les estaba siendo tan fácil. Entonces, en este práctico abordamos un concepto que es el de fósiles o de fósil, que nos permite hilar dos contenidos. Uno que vimos el año pasado, que tiene que ver con las rocas, y otro que tiene que ver con lo que estamos viendo en CTSAB de la evolución de los seres vivos. Bien, entonces cuando hablamos de fósiles, ¿de qué hablamos? Hablamos de restos de animales, restos de plantas, restos de organismos unicelulares, no importa, pero todos restos de seres vivos, ¿sí? Que han sido conservados, ¿sí? Pueden ser restos de seres vivos o restos de indicios de su actividad, como puede ser una huella, ¿sí? Como puede ser una madriguera y otros ejemplos que en el texto que les dimos se explican, ¿sí? Pero lo importante es que estos restos o estos indicios de los seres vivos tienen que conservarse para transformarse en fósiles. ¿En qué materiales se conservan? Bueno, el texto que vimos plantea 3 materiales, ¿sí? Todos que son importantes quizás por el tipo de conservación que generan, que es muy buena, ¿sí? Es el hielo y el ámbar muy conocido por Jurassic Park, ¿sí? Los dos materiales generan muy buena conservación, incluso de las partes blandas de los organismos, ¿sí? Pero en cambio, el tercer material es importante por la cantidad de fósiles que se han generado en él, y estamos hablando de las rocas, ¿sí? Bien, y acá nosotros cuando encaramos el trabajo práctico, ¿sí? De alguna manera ya les dábamos el resultado de, bueno, en qué roca, en qué tipo de roca se conservan los fósiles. Pero cuando empezamos a indagar vemos que hay algunos problemas, entonces vamos a repasar un poco digamos, cuáles son las características de las rocas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clasificación principal en la cual teníamos 3 tipos de rocas, ¿sí? Principales: las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. A estas últimas no les dimos tanta bola, pero igual vamos a retomarlas hoy un poquito. Entonces, las ígneas, ¿cuáles eran? Bueno, eran el resultado del enfriamiento del magma, ¿se acuerdan? Y a su vez las clasificábamos de acuerdo a dónde se enfriaba el magma. Si se enfriaba en la superficie, decíamos que eran volcánicas, ¿sí? Y si se enfriaban en el interior de la corteza, decíamos que eran plutónicas, ¿sí? Y acá resalto, porque esta palabra aparece en el práctico, ¿sí? Aparece este término, plutónico. Entonces recuerden, si suponemos que este es el piso o el suelo, ¿sí? O la superficie de la roca más superficial justamente, entonces una roca plutónica va a ser el enfriamiento del magma por debajo, ¿sí? Mientras que las volcánicas, como el nombre lo dice, van a ser los productos de los volcanes, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a las sedimentarias, ¿sí? Que, como dice la palabra, están formados por sedimentos. ¿Cuáles son los procesos que generan estas rocas sedimentarias? Vamos paso a paso. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos un diagrama en el cual decíamos, bueno, si hay una, no sé, una montaña, como puede ser el Loto, que está al lado de la escuela, ¿sí? Que tiene rocas, ¿sí? Y esas rocas van a estar sometidas constantemente a alteración. ¿Por qué? Y por la presencia de cambios de temperatura entre el día y la noche, por la interacción con el agua, es decir, procesos químicos y físicos que van a estarla alterando. Ese proceso de alteración, ¿cómo le llamábamos? Meteorización. Bien, una vez que esa roca se meteorizó, entonces va a estar vulnerable y puede sucederle que sea arrancada de ese lugar en donde está, proceso al cual le llamamos erosión, ¿sí? Que viene a ser como el inicio, o puede transformarse en el inicio de
lo que llamamos transporte, es decir, una vez que se arranca ese sedimento puede ser movido, ¿sí?, hacia otro lugar por un agente de transporte. Esto lo vamos a retomar después. Acuérdense, ¿qué agentes podían transportar sedimentos? Bueno, el viento, ¿sí?, el agua en sus diversas formas que toma, ¿no? Digo, puede ser un río, puede ser una laguna, puede ser un lago, puede ser el mar, ¿sí? Y también pueden ser los glaciares. Entonces esos van a ser los agentes de transporte principales. Bien, entonces, este sedimento o este cúmulo de sedimentos es transportado, pero cuando el agente de transporte, pongámosle que en este caso es el viento, pierde energía, ¿sí?, pierde capacidad de transporte, entonces va a depositar, ¿sí?, y empieza a depositar estos sedimentos, ¿sí? Entonces tenemos otro proceso, ¿no?, la depositación, ¿sí? Empieza a depositar estos sedimentos. Y como este proceso es continuo, o en algunos lugares, sobre todo en los llamados cuencas, hay mucha depositación, ¿qué es lo que va a pasar? Estos sedimentos que son como la arena, o que son como lo que le llamamos cantos rodados que vemos al costado del lago, ¿sí? Esos, digamos, van a empezar a acumularse en muchas cantidades, ¿sí? Entonces, esto que en un principio estuvo acá en la superficie, ¿sí?, luego de mucho tiempo geológico, ¿sí?, entonces sumamos mucho tiempo, puede venir a parar a niveles más profundos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene a parar? ¿Por qué viene a parar a niveles más profundos? Porque arriba se le depositó un montón de material más, ¿sí? Entonces se le depositaron otros sedimentos, se le depositaron otros sedimentos más, se le depositaron otros sedimentos más. Y esto quedó soportando la presión de todos estos sedimentos que están acá arriba y seguramente soportando otras temperaturas. Por lo tanto, va a estar sometido a una nueva condición física que lo va a llevar a el nuevo proceso o al último proceso, el que consolida estos sedimentos y ya los transforma en roca, que es la litificación, ¿sí? Entonces vamos a tener 5, litificación, ¿sí? Bueno, importante, ¿se acuerdan la diferencia? Sedimento suelto, la arena, por ejemplo. En cambio, cuando todos esos granos se compactan y se cementan y forman una roca, entonces va a estar litificado, ¿sí? Eso es una roca sedimentaria. ¿Y las rocas metamórficas cuáles eran? Bueno, las metamórficas, ¿sí?, eran aquellas rocas que se generaban por la metamorfosis o transformación de otras rocas preexistentes. Por ejemplo, esta volcánica es sometida a nuevas condiciones de presión y temperatura, se van a ir transformando sus componentes. ¿Se acuerdan cuáles eran los componentes de las volcánicas? Bueno, los minerales, ¿sí?, las vesículas, van a ir cambiando de forma, de composición. Lo mismo le puede pasar a las plutónicas, lo mismo le puede pasar a las sedimentarias, ¿sí? Bueno, los fósiles hasta ahora no aparecen. ¿Pueden aparecer los fósiles en rocas volcánicas? Pensémoslo. Ahí algunos estudiantes plantearon esta pregunta y está interesante porque ellos decían, bueno, en realidad no, digamos, en las rocas volcánicas, si hay algún ser vivo, algún resto de ser vivo va a ser quemado y por lo tanto no se va a conservar, ¿sí? Esto no va a darse. Lo mismo va a pasar en las plutónicas. Además, algo interesante que planteaban eran, bueno, ¿de qué manera llega, ¿sí?, un ser vivo hasta esta profundidad? Bueno, quizá puede llegar, pero digamos que la alta temperatura no va a generar conservación. Y una de las estudiantes planteó algo interesante que dice, bueno, si en realidad, por ejemplo, un ser vivo pisa un magma que no está tan caliente, quizá pueda generarse un molde, ¿sí? Me pareció una idea interesante, pero contesto que en realidad eso no se da porque la temperatura a la cual el magma cambia de estado y vuelve a ser sólido es muy elevada, ¿sí? Entonces el ser vivo se moriría, ¿sí? Es como que es un proceso que no puede darse a esas temperaturas, pero me pareció muy ingenioso. Bien, entonces, ¿puede darse la fosilización en rocas sedimentarias? Bueno, imaginemos esta situación. En este contexto, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el Jurásico. Entonces justo pasaba caminando por acá
un tiranosaurio Rex, por decir algún famoso, ¿no? Porque en realidad en la Argentina hay dinosaurios mucho más interesantes. Entonces viene caminando y como nos pasa a todos los seres vivos, en determinado momento morimos, entonces muere este T-Rex y queda acá entre el sedimento. ¿Y qué le sucede? Le sucede que entra en esta dinámica de que se está depositando mucho sedimento, entonces rápidamente es cubierto por más sedimentos y va a parar a este fondo, ¿sí? En donde empieza a soportar la presión de toda esta columna de sedimentos y se empieza a transformar en roca junto con el resto de los sedimentos, ¿sí? Y ahí se pueden dar los procesos que ustedes vieron en el texto que se llaman petrificación o sustitución, ¿sí? Bueno, o también puede generarse un molde, ¿sí? Pero de la mano de la litificación. Bien, entonces hasta ahora dijimos, bueno, es poco probable que haya fósiles en las rocas ígneas en general, sí se pueden generar en las sedimentarias. ¿Y qué pasa con las metamórficas? Y yo ahora les dejo planteado una pregunta, ¿sí? Si las metamórficas son el producto de cambios en rocas preexistentes, ¿qué pasa si se introduce un cambio en una roca sedimentaria y ese cambio no es muy pronunciado, es decir, no es un cambio muy radical? ¿Se podrá conservar el fósil?